Bienvenidos a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los criterios de divisibilidad de un número que nos den. Cuando hablamos de descomponer un número o de factorización de un número, lo que nos están diciendo es que el número dado debemos descomponerlo o factorizarlo en sus números primos, en el producto de sus números primos. Para poder hacer esto, necesitamos dos cosas: conocer esos números primos y conocer los criterios de divisibilidad de esos números primos. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado con números primos y los conocen, pero igualmente les voy a decir que los números primos más comunes que se utilizan son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Claro, hay infinidad de números primos, pero como les digo, los más comunes son 2, 3, 5, 7 y 11. A continuación vamos a presentar el criterio o los criterios de divisibilidad que correspondan y haremos un ejercicio. Comencemos con el criterio de divisibilidad del 2. Nos piden en un examen, por ejemplo, que indiquemos si estos números dados son divisibles por 2. Para responder esta pregunta debemos conocer el criterio de divisibilidad del 2. Y este criterio nos dice lo siguiente: si el número dado es par o termina en 0, entonces ese número dado es divisible por 2. Si observamos estos números, nos damos cuenta que ellos terminan en un número 0 o en un número par. Por lo tanto, todos estos números son divisibles entre 2. Solo para tenerlo en cuenta, cuando tengamos un número dado donde su último dígito es 2, 4, 6, 8 o 0, sabremos que ese número es múltiplo de 2. Bien, continuemos ahora con el criterio de divisibilidad del 3. Y como les dije al principio, luego de que presentemos estos criterios de divisibilidad, el 2, el 3 y el 5, haremos un ejercicio. Sigamos con el examen. En este examen que estamos presentando nos hacen una segunda pregunta. Ya la primera la respondimos y lo hicimos bien. Ahora nos piden que indiquemos si estos números dados son divisibles por 3. Para responder esta pregunta debemos conocer obviamente el criterio de divisibilidad del 3, que nos dice lo siguiente: la suma de los dígitos del número dado debe ser múltiplo de 3. Es decir, vamos a sumar los dígitos de cada número, nos va a dar un valor. Si ese valor es múltiplo de 3, entonces este número es divisible por 3. Vamos a hacer o vamos a aplicar ese criterio de divisibilidad a todos estos números y luego decidimos si son o no son múltiplos de 3. Comencemos con el 402 y hacemos lo que nos dice el criterio. Sumamos los dígitos y me da que es 6. Todavía no tomemos una decisión con respecto al número. Vamos a colocarlo acá. Fíjense. Puedo decir 402 es múltiplo de 3 o 402 es divisible por 3. Para que lo entiendan, porque en el transcurso del video voy a estar utilizando estas expresiones de manera indistinta. Continuemos. 201. Sumo sus dígitos. 2 más 0 más 1 me da que es 3 y lo colocamos acá. 243 sumamos sus dígitos y eso me da que es 9. 29 sumamos sus dígitos, me da que es 11. 138 sumamos sus dígitos y eso me da que es 12. Vamos a analizar entonces cada uno de los números. 6 es múltiplo de 3, efectivamente. Entonces 402 es múltiplo de 3. 3 es múltiplo de 3, obviamente. Entonces 201 es múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3, obviamente. Entonces 243 es múltiplo de 3 o divisible por 3. 11 es múltiplo de 3. Vamos a ver. 12 es múltiplo de 3. Vamos a ver. Si no sabemos si 11 y 12 son múltiplos de 3, lo más conveniente es que sigamos sumando sus dígitos. Entonces sumamos. 1 más 1 me da 2. 1 más 2 me da que es 3. Y ahora sí podemos analizarlo con mayor seguridad. ¿2 es múltiplo de 3? No,
Por lo tanto, 29 no es divisible entre 3. 3, obviamente que sí es múltiplo de 3, por lo tanto, 138 sí es múltiplo de 3. Solo para tenerlo presente, cuando sumemos los dígitos de una cifra en forma sucesiva y nos da al final 3, 6 o 9, esa cifra es múltiplo de 3. Perfecto. Trabajemos ahora con el criterio de divisibilidad del 5. Y luego haremos un ejercicio para aplicar todos estos criterios vistos, que son muy sencillos. Continuemos con el examen. Ya respondimos 2 preguntas y ahora nos hacen la tercera. Nos piden que indiquemos si estos números dados son divisibles por 5. ¿Qué nos dice el criterio de divisibilidad del 5? Nos dice que si un número termina en 0 o en 5, ese número es divisible por 5. Y obviamente aquí podemos observar que todos estos números son múltiplos de 5, porque terminan en 5 o terminan en 0. Solo para tenerlo en cuenta, cuando veamos una cantidad donde su último dígito termina en 5 o en 0, sabremos que esa cifra es múltiplo de 5. Listo, ya respondimos 3 preguntas y ahora vamos por la máxima nota. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden que factoricemos este número considerando los criterios de divisibilidad que hemos visto: el 2, el 3 y el 5. Hay otros criterios de divisibilidad como el del 7 y el 11 que están expuestos en otros videos del canal. Si les interesa, cuando terminemos de resolver el ejercicio, les dejo el link en la descripción y pueden revisar los videos que allí se encuentran. Vamos a factorizar este número y la manera de trabajar será la manera clásica o la manera básica de hacerlo y consiste en lo siguiente. Tomamos el menor número primo que es 2 y nos preguntamos, ¿es 2 divisor de 60? Según el criterio de divisibilidad del 2, como 60 termina en 0, el 2 es divisor de 60 y lo bajamos. 60 entre 2 me da que es 30. Y como estamos trabajando con el 2, preguntamos de nuevo, ¿es 2 divisor de 30? Como el 30 termina de nuevo en 0, el 2 es divisor de 30 y lo bajamos de nuevo. 30 entre 2 me da que es 15. Como estamos trabajando con el 2, volvemos a preguntar, ¿es 2 divisor de 15? Como 15 no es un número par ni 0, el 15 no es múltiplo de 2. Entonces pasamos al siguiente número primo y preguntamos, ¿es 3 divisor de 15? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos, que es 6, es múltiplo de 3. Entonces, bajamos el 3. 15 entre 3 me da que es 5. Y aquí no hay ninguna duda. 5 lo divido entre él mismo y me da 1. Y cuando esto sucede, la factorización del número ha concluido. Pero no se vayan todavía. Escuchen lo siguiente que es muy importante. Un minutico. Acabamos de trabajar con la forma básica o clásica de factorización. Pero si ustedes ven que 60 podemos factorizarlo con un número mayor que 2, háganlo. No hay ningún problema. Háganlo. En este caso, factorizamos por 5. Pero supónganse que ustedes no ven que se puede factorizar por 5, sino que ven que se puede factorizar por 3. Háganlo también. No hay ningún problema. A la final, sí o sí, no importa la manera como ustedes trabajen, sí o sí, los números primos de 60 van a aparecer, tanto acá, como acá, como acá. Bien, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea muy útil. Les doy las gracias. Si pueden, suscríbanse, se les agradece. Y en el canal conseguirán otros videos que pueden ayudarlos. Y nada, espero su visita en una nueva oportunidad. Feliz día.